vez, luz UV. Esta tecnología se conoce como fotocatálisis heterogénea. El objetivo del dispositivo es que cuando el aire contaminado circule dentro del mismo, los microorganismos queden adheridos al catalizador y al ser iluminados por la luz UV se produzca una reacción química que inactive el contaminante biológico. Siguiente. Catalizadores de paladio. Los catalizadores de paladio ayudan a acoplar compuestos simples que contienen carbono para formar estructuras químicas más complicadas. Sin embargo, aún no han logrado acoplar dos reactivos comunes en la síntesis química. El cloruro de aluminio se utiliza como intermediario químico para compuestos de aluminio, como catalizador para desintegración catalítica del petróleo, para conservar la madera y en medicamentos. Siguiente. Entre otros ejemplos tenemos derivador del flúor que acelera la descomposición del ozono, sustancias ácidas se usa para transformar grasas en biodiesel, dióxido de magnesio se utiliza en pinturas y barnices para pintar cristales y cerámica. Tenemos también el hierro, pentóxido de vanadio, son usados en la manufactura de ácido sulfúrico. Como consecuencia del proceso, estos se contaminan y se desechan. Tenemos titanio, níquel, dióxido de silio, se usa para hacer vidrio artificial, cerámica, cemento. El cobalto podría usarse en vehículos en una aplicación industrial en el futuro. El permanganato potásico se emplea en solución como desinfectante, desodorizante y blanqueador en la purificación del aire y del agua. Está platino, oro, ácido cítrico y plata. Siguiente. Bueno, los dejo con mi compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Me pueden- Doctora, disculpe, no, creo que a nuestro compañero Manuel se le fue la señal porque ha tenido inconvenientes. Y así No está. sé si lo podemos esperar un ratito y mientras les presentamos el video Ok, de nuestro... está Permítame. bien. Sí. Gracias. Bye. Ustedes me dicen si se escucha. No se escucha. No se escucha, Ámbar. Tiene que encender su audio, Ámbar.
encienda su audio para que lo escuchemos. Permítame, creo que era porque tenía los auriculares puestos. Voy a probar ahora. ¿Me dicen? Muy buenas noches, compañeros y doctores. Ahora sí. Voy a explicar sobre el diagnóstico experimento, el cual es una lámpara la cual se mantiene encendida sin necesidad de tener una fuente de calor. ¿Cómo sucede esto? Bueno, lo que tratamos de hacer es calentar un alambre de cobre y que llegue al rojo vivo y que esta reacción se mantenga sin necesidad de tener una fuente de calor. Los materiales que utilizaremos para este experimento son... Pueden ayudar a decirme si mira el documento. Sí, se ve. Ah, ok. Entonces, vamos a seguir. Voy a refrescar un poco lo que dijo Zaira. Vamos a hablar sobre los catalizadores químicos. Yo le traigo un ejemplo, un ejercicio, como es que podemos nosotros saber en cómo podemos usar la catalización. Entonces, una catalización, recordemos que es para acelerar la velocidad de una reacción. Hay dos tipos de catalogadores, la cual es uno positivo que le vamos a llamar acelerador y el negativo le vamos a llamar inhibidor. Hay una regla para la catalización. Muy poco catalizador afecta la velocidad de la reacción. Yo traigo un breve ejemplo, la cual vamos a usar como objetivo A y B. Tomemos que A y B son diferentes componentes. Entonces, nosotros lo que queremos es acelerar el proceso para llegar a C. El catalizador lo vamos a tomar que sea como hidrógeno, que va a ser H. Entonces, ya al tomar H o hidrógeno, es para que avance más luego. Se lo voy a mostrar, perdón, con una gráfica, la cual va a ser por barra. A la primera barra se va a llamar E, la cual va a ser el eje de energía y el otro va a ser el eje de tiempo. La de abajo va a ser eje de tiempo. En el eje de energía vamos a tomar los reactivos y en el eje de tiempo vamos a tomar el producto o resultado, como le queramos llamar, uno de esos dos. Bueno, aquí tenemos el reactivo. El reactivo ahí está normal, no tiene ningún acelerador, no tiene nada. Mira, este eje se va a llamar complejo de activación. Miramos que este eje tiene una longitud, le puede llamar una base, que de energía de activación, que es muy larga. Entonces vamos a tomar ahora con ese otro eje de reactivo, ese morado. Ahora si ya miramos que ese eje morado que ya lleva la catalización, ya nos baja la energía de activación, ya es más poca. Ustedes dirán, ¿cómo se podrá usar el eje de negativo? ¿Para qué nos sirve ese eje negativo? Ok, ese eje negativo, vamos a hacer el mismo procedimiento.
Ok, ese eje negativo lo que hace es elevar más la energía de activación, o sea, eleva más el tiempo que debe durar el eje normal para la activación del reactivo. Bueno, eso fue todo. Yo se lo traje gráficamente. Gracias por poner atención a nuestra exposición. Los dejo con mi compañera Amba. Bueno, muchas gracias, doctora y compañeros. Esto fue todo por nuestra exposición. No sé si te queda alguna duda o algo sobre el experimento, sobre el que dijo Manuel. Podemos sacarlo de las dudas si tienen alguna pregunta. Gracias, Grupo 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque ellos todavía tienen tiempo, ¿verdad? Fue bien corto el tiempo de ellos. Yo les dije que tenían por máximo 40 minutos. ¿Va? Podían estar 30, 35 minutos, pero lo máximo 40. Todavía ellos tienen tiempo. Si no tienen ninguna duda ni nada, entonces podemos pasar al siguiente grupo. ¿Tienen alguna duda por el tema de ellos? Que presentaron, lo trajeron. Bueno, entonces gracias, Ámbar, por su participación del grupo 1. Vamos con el grupo 2. Manuel puede dejar de presentar. Voy a presentar a compañeros. Un momento. Quiero ver si están todos los del grupo. Vamos a ver. Grupo 2, Emilia Rivera. Presente, doctora. Esther, si está Esther Cruz ahí, ya la estoy viendo. Jacqueline Ponce. Presente, doctora. Jennifer Paola. Presente, doctora. José Molina, que es el coordinador. Presente, doctora. Kevin Chavarría. Ahí está Kevin. Naún Franco. Y Ricardo Vallecillo. Presente. Ajá. Bueno, gracias. Hoy sí, ya están, ya pueden. Cuando inician hablando, pues va corriendo tiempo. Solamente si el compañero Enrique podría dejar de presentar. Por favor, el grupo 1 que deje de presentar para que el grupo 2 puedan lograr ellos presentar. Gracias. Disculpe. No hay problema. ¿Se puede visualizar la diapositiva? Sí, compañera. Ok. Muy buenas tardes o buenas noches, compañeros. Somos parte del grupo número 2 y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto laboratorio, que va a consistir sobre los experimentos que vamos a realizar sobre la pasta del dental para elefantes y el reloj de fluidos. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo cual, nuestro grupo número 2 está integrado por los compañeros, la compañera Emilia Rivera, la compañera Esther Cruz, la compañera Jacqueline Lagos, la compañera Jennifer Gámez, su coordinador José Damilo, el compañero Kevin Zavarría, el compañero Naún Franco
y el compañero Ricardo Vallecillo. A continuación vamos a dar hablando sobre la introducción sobre los temas, dos temas que vamos a hablar aquí. Los dejo ahora con la compañera Jennifer. Buenas tardes, compañero. Como introducción, la química, la división de un compuesto en sus componentes más simples por medio de una reacción química. Esta reacción puede producir elementos o compuestos, por ejemplo, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno mediante la corriente eléctrica. En química, un agente común de descomposición es el calor, que puede descomponer tanto los compuestos inorgánicos como los orgánicos. Lavoisier demostró con una serie de experimentos brillantes que el aire contiene un 20% de oxígeno y que la combustión es debida a la combinación de una sustancia combustible con oxígeno, por lo que nuestros experimentos están basados en reacción de descomposición, que es el experimento de pasta dental de elefantes. En este experimento se forma una espuma especial en la cual cada burbuja se llena de oxígeno, formando lo que conocemos como pasta dental de elefante. La espuma es producida por agua, jabón y oxígeno, así que se le puede limpiar con una esponja y el líquido extra que queda en la botella hay que tirarlo, y en la mecánica de fluidos con el reloj de líquido. La característica fundamental de los fluidos es la denominada fluidez. Un fluido cambia de forma de manera continua cuando está sometido a un esfuerzo cortante. Por muy pequeño que sea este, es decir, un fluido no es capaz de soportar un esfuerzo cortante sin moverse durante ningún intervalo de tiempo. Unos líquidos se moverán más lentamente que otros, pero ante un esfuerzo cortante se moverán siempre. La medida de la facilidad con que se mueve vendrá dada por la viscosidad con que se trata más adelante, relacionada con la acción de fuerzas o razonamiento. Por el contrario, con un sólido se produce un cambio fijo y para cada valor de la fuerza constante aplicada. Con nuestros experimentos queremos explicar cómo es y a qué características en especial tiene esta rama de la química, lo que es viscosidad y la densidad de fluido. Se explicará paso a paso cómo se realizará este prototipo, los materiales que se tienen que utilizar para elaborarlos y los resultados que tendremos, pero sobre todo cómo llevarlo a cabo para que el efecto de la dinámica de fluidos. Como objetivo general tenemos comprender y dar a demostrarle una serie de forma experimental y sencilla de cómo se realiza una pasta de dientes para elefantes y un reloj de fluidos, para poder implementar y adquirir nuevos conocimientos por medio de la práctica de los experimentos mencionados anteriormente. Como objetivos específicos, analizar cómo se lleva a cabo un experimento mediante reacción química y su forma de cómo aplicarlo. Identificar el proceso de experimentación para realizar una pasta de dientes para elefantes. Demostrar ostentosamente el rápido crecimiento en la velocidad de una reacción cuando un catalizador baja la energía de activación. Demostrar la fuerza que hay mediante los fluidos por medio de la experimentación del reloj de fluidos. Y determinar el concepto de densidad y viscosidad, así como la importancia de conocer acerca de ellas. Muchas gracias, los dejo con la compañera Esther. Muy buenas noches, doctora, compañeros y compañeras. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es, reacción química y descomposición. Antes de explicar cómo fue elaborado este proyecto, tenemos que conocer algunos conceptos, como ser la descomposición química, que se dice que es un proceso que experimentan algunos compuestos químicos en el que de modo espontáneo o natural o provocado por algún agente externo, en este caso, en este experimento, utilizamos un catalizador, que va a ser la levadura. A partir de una sustancia compuesta se originan dos o más sustancias de estructura química más simple.
También se dice otro, digamos, si se podría decir así, un concepto sería el cambio químico. El cambio químico es cuando dentro de la estructura interna de cada molécula o de cada átomo que se encuentra en los elementos hace que se vaya creando otra sustancia química. El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, es un compuesto que se descompone de forma natural, es decir, en agua y oxígeno, que en el experimento vamos a obtener eso o mediante fórmula vamos a ver cómo sucede. Según la siguiente reacción, como vemos en la pantalla, aquí dice 2 moléculas de agua oxigenada y luego esto, mediante un catalizador, vamos a obtener los productos que se mencionaba anteriormente o los compuestos, que va a ser el agua y el oxígeno. Pero antes de eso, bueno, espero que se vea bien y quería explicar acerca que el agua oxigenada es diferente al agua. El agua oxigenada, como podemos ver, tiene un átomo más, sería H2O2 y el agua H2O. Esta es el agua que nosotros podemos tomar, mientras que esta no. Ahora bien, lo que va a pasar es que mediante la levadura, permítame, solo lo voy a escribir aquí, mediante la levadura, lo que va a hacer es cortar o romper lo que es el agua oxigenada y también la levadura va a servir como catalizador para que esa reacción sea más rápida. Y así vamos a obtener, ya como vemos en la fórmula aquí en la diapositiva, lo que vamos a obtener es esto. El agua oxigenada se va a convertir o se va a descomponer en 2 compuestos, que va a ser el agua y el oxígeno, mediante la levadura, que la levadura, como mencioné, va a ser el catalizador que nos va a facilitar o acelerar esa descomposición o reacción. También mencionar que, como dicen en este párrafo, esta reacción, no obstante, es lenta. Y como les explicaba, para ser acelerada necesitamos la levadura, en este caso. También podríamos utilizar lo que es el yoduro de potasio, perdón. Y a pesar de que la levadura no se va a consumir en esta reacción, sí sirve para descomponer y acelerar más rápido la reacción. También vemos que algo lo que pasa aquí es que al aplicar el jabón, más dentro de otro segundo vamos a ver cuáles son los materiales, al aplicar el jabón líquido, lo que va a hacer es atrapar las moléculas de oxígeno y así se va a crear la espuma que vemos en esta imagen de acá. Algunas de estas lo que va a producir es calor, depende de los reactivos que estemos utilizando, pero en este caso, como es levadura y agua oxigenada de 3%, no, digamos que no puede haber un daño en nuestra piel. También vamos a ver que la espuma se va a seguir expandiendo. Ahora bien, la pasta dental para elefante. Los objetivos que nosotros nos planteamos para este experimento fue identificar el tipo de reacción química que se produce en este experimento. Y como segundo objetivo es demostrar el rápido crecimiento en la velocidad de una reacción cuando utilizamos un catalizador. En este caso, como les había mencionado anteriormente, es la levadura. Los materiales que vamos a necesitar o los que utilizamos fueron la levadura activa seca, agua tibia, recipiente para mezclar la levadura y el agua, jabón líquido, cuchara, embudo, botella de cuello estrecho y colorante de nuestra preferencia y agua oxigenada de 30%, solo que, bueno, el agua oxigenada de 30% la podemos encontrar en las farmacias, pero si no la encontramos, como fue en mi caso, podemos utilizar lo que es de 3%. También recalcar que el agua oxigenada de 30% hay que tener cuidado porque puede irritar la piel. Procedimiento. Vamos a colocar el embudo sobre la botella. A continuación, luego vamos a ver el video, todo ese procedimiento e igual la explicación. Colocamos el embudo sobre la botella para no derramar el líquido en otras partes. También vamos a verter aproximadamente 75 mililitros de agua oxigenada, como lo conocemos como H2O, y seguidamente vamos a agregar el jabón líquido. Añadimos colorante, luego agregamos la levadura en el agua tibia y la mezclamos hasta que se haga una mezcla homogénea.
Colocamos nuevamente el embudo para no derramar, como mencionaba anteriormente, alrededor de nosotros o de donde estemos trabajando, y vertemos la levadura y luego esperamos algunos segundos para ver cuál es la reacción que va a tener. Observamos que de forma casi instantánea, gracias a la levadura, como es catalizador en este caso y va a acelerar, se va a generar una espuma que va a ser densa o de un gran tamaño. También, bueno, en la explicación, como les mencionaba, un cambio químico, como les decía, es cuando una sustancia cambia totalmente el arreglo interno que tiene los átomos, convirtiéndola en otra sustancia química. También otro ejemplo que les quería traer era sobre, por ejemplo, de reacción química, es la respiración, porque nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, CO2, pero dentro de este, ¿cómo se podría decir? De este proceso, nosotros respiramos oxígeno, luego este oxígeno se va a reaccionar con la glucosa que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que la obtenemos a través de los alimentos, y es expulsada como dióxido de carbono. También otro ejemplo podría ser las bolsas de aire en los carros. Cuando a veces hay accidentes, vemos que esa bolsa se expande. E igual lo habíamos comentado al inicio de esta materia. Otro ejemplo podría ser la fotosíntesis y también, claro está que otras reacciones químicas se dan en lo que es los laboratorios. Ahora que ya sabemos algunos conceptos como la descomposición química, el cambio químico, también es importante recalcar que es un catalizador. En este caso, un catalizador es una sustancia, compuesto o elemento capaz de acelerar. Como explicaba el grupo número 1, hay catalizadores positivos y catalizadores negativos. Los catalizadores negativos van a retardar esa reacción química. En este experimento obtuvimos una espuma densa, como vamos a ver, que se va a expandir. Esto porque al entrar en contacto el oxígeno con el jabón líquido se produce una espuma. Y esto es por lo mismo que les explicaba anteriormente, de que el jabón va a atrapar las moléculas de oxígeno y luego de que mientras el agua oxigenada se está descomponiendo. Y la levadura la utilizamos como catalizador. Y por eso va a producir una espuma de gran tamaño y densa, y de ahí viene su nombre de pasta de dientes de elefante. Observaciones. Al agregar la levadura al agua tibia se crea una mezcla homogénea. La levadura sirvió como catalizador, es decir, aceleró la reacción química o la descomposición. Este experimento tiene una reacción química de descomposición o reacción catalizadora, también se le puede llamar así. Observamos que la reacción fue casi de forma instantánea, gracias al catalizador, a la levadura, y obtuvimos una espuma densa y de gran tamaño, debido a que el jabón líquido atrapó las moléculas del oxígeno cuando se estaba descomponiendo el agua oxigenada. Conclusiones. Estas van de acuerdo a los objetivos. La levadura que entra en la primera reacción sale también como producto en la segunda reacción, lo que quiere decir que cataliza o acelera la reacción, pero sin embargo no se consume en el proceso. Eso es algo que va a pasar con muchos catalizadores, y es que ellos van a servir para acelerar o retardar, pero en sí no se van a consumir en la reacción. Y segunda conclusión, que era sobre qué tipo de reacción vamos a ver en este experimento, y es la reacción química de descomposición, que fue acelerada a través de un catalizador, en este caso la levadura. Ahora vamos a proceder a ver el video y todo el procedimiento, los materiales y la explicación. Buenas tardes, doctora, compañeras. Hoy vamos a realizar el experimento que se llama la pasta de dientes para el pan. Los materiales que vamos a estar utilizando es una botella plástica, un jabón líquido, un embudo, un vaso con agua tibia, una cuchara, agua oxigenada, que puede ser de 30%, pero si no encuentran en la farmacia, la que tenemos en casa, que es el 3%, levadura y colorante. Ahora ponemos el embudo en la botella. Vamos a verter un poco de agua oxigenada. Añadimos el jabón.
desodorante. En este caso le vamos a echar de todos los colores. Y ahora vamos a echar la levadura en agua. Vamos a mezclar hasta que se haga una mezcla homogénea. Colocamos nuevamente con todo y ahora vamos a ver la reacción de fase. En este experimento obtuvimos una espuma densa, como se puede ver, que se está expandiendo. Esto proviene del oxígeno y es de la descomposición del agua oxigenada. Al entrar en contacto este oxígeno con el jabón líquido, se produce una espuma densa, como se está observando, que podría parecer pasta de dientes de elefante y de ahí viene su nombre. La reacción que podemos ver en este experimento es una reacción química de descomposición. Y lo que aceleró esta reacción fue el catalizador, en este caso es la levadura. Como podemos ver, lo primero que tuvimos fue agua oxigenada. Y para que esta descomposición se acelerara o fuera más rápida, utilizamos la levadura. Y así pudimos obtener dos productos, lo que es el agua y el oxígeno, y por eso tuvo esta reacción, la reacción de descomposición. Gracias. Antes de continuar con el siguiente tema, bueno, solamente quiero aclarar algo, y es que, por ejemplo, si nosotros utilizamos el yoduro de potasio u otros reactivos, como les mencionaba, por ejemplo, el agua oxigenada de 30% o de más porcentaje o de más volumen, a veces se podría decir que es una, es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque se va a generar calor y ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, al momento, por ejemplo, en este caso no utilizamos yoduro de potasio, sino levadura y agua oxigenada de 3%. Pero si nosotros hubiéramos utilizado el yoduro de potasio, tendríamos que tener más cuidado porque se generaría calor. Eso quiere decir que al momento de salir la espuma, estaría caliente. Entonces, este experimento realmente se puede decir con niños, siempre con la supervisión, pero tener en cuenta eso, depende el porcentaje del agua oxigenada, va a ser mayor el cuidado. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y doctora. Yo les voy a seguir explicando sobre lo que es el segundo experimento, que en este caso trataremos lo que es la mecánica o la dinámica de fluidos, lo que es la densidad y la viscosidad, explicando cuáles son estos conceptos para poder entender qué es lo que ocurre en el experimento realizado. En lo que es la dinámica de fluidos, el principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta lo que es una fuerza de
ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Entonces, dice que la dinámica del fluido estudia y describe las leyes que rigen el movimiento de los fluidos. Aunque cada gota de fluido, con las leyes del movimiento de Newton, las ecuaciones que describen el movimiento del fluido pueden ser extremadamente complejas. Pero en muchos casos prácticos, sin embargo, el comportamiento del fluido se puede representar por medio de modelos sencillos que permitan un análisis detallado de estos fluidos. Entonces, básicamente, la mecánica de fluidos estudia el movimiento de estos fluidos y además es de gran importancia ya que permite describir el comportamiento de estos fluidos, como por ejemplo el movimiento de los fluidos a través de las tuberías. Y estos son vitales para los sistemas de bombeo y el transporte de fluidos, por ejemplo, en los sistemas de riego en la agricultura. Entonces, el conocimiento de los fluidos es esencial no solamente para tratar lo que es con exactitud los problemas mencionados anteriormente, como lo es el movimiento de los fluidos a través de las tuberías, sino que también para el estudio del flujo de calor y de muchas operaciones de separación que dependen de la difusión y la transferencia de materia. ¿Cómo describir un fluido? Dice que cuando cada gota o partícula tiene diversas magnitudes físicas, tales como la densidad, la posición, la presión, la velocidad. Esto si nos guiamos del método de Euler. Simplificando el modelo, el flujo es incomprensible. Esto quiere decir que la densidad es constante y lo único que podría cambiar sería mediante lo que es la temperatura. Dice que el fluido es irritacional y rotacional, es decir, las líneas de corriente no rotan o con respecto a un punto el fluido no posee una cantidad de movimiento angular. Entonces, un fluido es aquella sustancia que debido a su poca cohesión molecular carece de forma propia y de volumen definido y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Un fluido deformado continuamente al estar sometido a un esfuerzo constante sin importar la magnitud de este. Entonces, estos fluidos tienen capacidad de fluir, y carecen de toda rigidez y elasticidad. Un ejemplo de un fluido podría ser, por ejemplo, un líquido derramándose. Luego tenemos lo que son las propiedades de los fluidos. Dice que como todos los materiales tienen propiedades físicas que permiten caracterizar y cuantificar su comportamiento, así como distinguirlos en otros, algunas de estas propiedades son exclusivas de los fluidos y otras son típicas de todas las sustancias. Entonces, características como la viscosidad, la tensión superficial y la presión de vapor, estas son características propias de lo que son los líquidos y los gases. Pero sin en cambio lo que es la masa específica, el peso específico y la densidad, estas ya son características de cualquier otra sustancia o materia. Entonces tenemos lo que es la densidad, que es uno de los conceptos que nosotros vamos a observar en lo que es el experimento. Dice que esta magnitud de la materia es una medida del grado de compactación de un material o sustancia. Entonces la densidad fue descubierta por el matemático griego Arquímedes, y dice que es una magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo o sustancia. Es muy importante para asegurar la calidad tanto de materiales primas como de productos acabados en diferentes sectores. Por ejemplo, se sabe que la densidad del agua ultra pura es a 20 grados centígrados, es de 0.998.203 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, cualquier desviación de ese valor, de más o menos una tolerancia, indicaría que la muestra de agua contiene impurezas, es decir, que la sustancia no es totalmente pura. Luego tenemos lo que es las variaciones de densidad. Dice que la densidad sí varía con los cambios de presión y temperatura. Así tenemos que cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumentará. Esto es debido a que se tiene más masa en la misma unidad de volumen. Esto se representa a temperatura constante. Como regla general, dice, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye si la presión permanece constante. Entonces, se debe tener en cuenta que lo anterior no es una norma empírica que se debe cumplir siempre. Un ejemplo clásico podría ser con el agua dulce, la cual aumenta su densidad cuando se enfría entre los 4 grados centígrados y los 0 grados centígrados, es decir, que se congela, haciendo que el hielo del agua flote sobre el agua líquida. El hielo flotando indica claramente pues, que es menos denso que el agua. Ustedes, creo que todos hemos echado cubitos de hielo en un vaso con agua y ustedes pueden ver cómo el cubito de hielo flota sobre la superficie del agua.
significa que es menos denso que el agua líquida. Y otro ejemplo podría ser con el aceite, pero en el aceite no ocurre lo mismo. Si ustedes congelan cubitos de aceite y echan esos cubitos en aceite líquido, este cubito de aceite, no va a flotar, lo que significa que la densidad de los cubitos de hielo es mayor a la del aceite líquido. Tenemos las densidades del agua y el aceite, que pues son los dos reactivos utilizados en el experimento. Dice que la densidad del agua en kilogramos sobre metros cúbicos es de 1000 y la densidad del agua en gramos sobre centímetros cúbicos es de 1. Dice que la del aceite en kilogramos sobre metros cúbicos es de 920 y la del aceite en gramos sobre centímetros cúbicos es de 0.92. Un ejemplo también podría ser, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué cuando hay derrames de petróleo en el océano, algunos de ellos tienden a quedar en la superficie del mar. Bueno, esto se debe a eso, a esa diferencia de densidades de las sustancias. La siguiente. Algunos factores que pueden afectar en la determinación de la densidad, pues como mencioné anteriormente, la temperatura y la presión provocan cambios en la densidad, pero aquí también encontramos otro factor que son las burbujas de aire o impurezas. La temperatura, dice, influye en el espacio necesario para que quepan los átomos en una molécula. La vibración aumenta con una temperatura más alta, lo que separa más los átomos y por lo tanto reduce la densidad. Entonces, por tanto, cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el volumen y menor será la densidad de la sustancia. Entonces, si la temperatura desciende, el volumen es menor y la densidad aumenta. Es decir, cuando hay temperaturas bajas. Ahora, sin embargo, la masa de las sustancias no cambia, esta se mantiene siempre la misma. Ahora, la única excepción a esta regla es con el agua tibia, con el agua líquida, que alcanza su pico de densidad a los 3.98 grados centígrados. Esto está por encima del punto y aumenta, en este caso, aumenta el volumen del agua, pero se vuelve menos densa. Y el caso contrario con el agua fría. Luego tenemos lo que son las burbujas de aire. Por ejemplo, tenemos lo que es un pinómetro, que es una báscula para hacer mediciones. Este se basa en la masa para calcular el valor de la densidad. Si hay una burbuja de aire o una contaminación debido a ya sea una mala limpieza, una limpieza inadecuada, la masa que se ha medido y se muestra en la báscula será incorrecta. Esto nos lleva a un valor de densidad incorrecto, lo que son las burbujas de aire o las impurezas. Otro factor es la presión del aire de un fluido. Si estás en la Ciudad de México a 3.930 metros de altura sobre el nivel del mar, la presión del aire será más baja que en Río de Janeiro, que está al nivel del mar o a 0 metros. Esto quiere decir que la presión del aire está directamente relacionada con lo que es la altitud. Ya que los gases y los líquidos son fluidos, pues también es importante conocer que, por ejemplo, un gas, por ejemplo el aire, es un fluido, como les mencioné anteriormente, comprensible, que cambia de volumen a diferentes presiones. Y en los líquidos, como por ejemplo el agua, pues son fluidos incomprensibles, que también les mencioné anteriormente, porque su volumen es constante, igual que su densidad. Entonces se aplica una presión de aire extremadamente alta. Los líquidos podrían volverse comprensibles. Luego tenemos otro concepto importante, que es la viscosidad, y dice que la viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales, producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. La viscosidad corresponde con el concepto informal de lo que es espesor. Tenemos un ejemplo ahí, que es la miel, que tiene una viscosidad mucho mayor que el agua. Entonces, lo que la viscosidad ejerce ejerce una fuerza que hace que una capa líquida se deslice sobre otra. Entonces, la viscosidad es mayor tanto en líquidos como en gases. La viscosidad también es una propiedad del agua, pero también se puede utilizar en otros fluidos, de otros fluidos. La partícula de cada fluido colisionan y se separan entre ellas según la velocidad a la que se muevan, lo que también puede entenderse como resistencia a un movimiento. Entonces, básicamente la viscosidad es como la resistencia de un líquido a fluir.
Y como del ejemplo que está en la presentación, decía que la miel era un ejemplo de la viscosidad. Luego tenemos lo que es ya el experimento en sí. Algunos de los objetivos que nosotros utilizamos es demostrar el principio de Arquímedes al poner en un mismo espacio dos fluidos con densidades distintas y observar cómo uno se sumerge y el otro emerge. Esto debido a la densidad, como les expliqué anteriormente. Construir un reloj de fluidos tipo reloj de arena utilizando dos fluidos inmiscibles con características distintas como lo es el agua y el aceite, y observar la separación de mezclas heterogéneas al mezclar los dos fluidos. Entre los materiales que utilizamos para la realización del experimento tenemos 2 botellas plásticas de 1 litro, pistola de silicona, 2 pajillas, tijera, cinta aislante y un embudo. Entre los reactivos que utilizamos fueron 1 litro de aceite y 1 litro de agua y colorante vegetal. El procedimiento que realizamos fue pegar con silicona caliente las tapas de ambas botellas, esperar a que estas peguen y sequen. Una vez que estas estén pegadas y secas, las reforzamos con cinta aislante a su alrededor. Una vez listas, pues hacemos 2 orificios que traspasen a ambas tapas, con las tijeras o con un objeto que le facilite realizar el trabajo. Terminando de hacer los orificios, insertamos las 2 pajitas de plástico, una de cada lado de la tapa y del tamaño que sea preferente, y reforzarlas con lo que es silicón caliente. Luego llenamos con agua una de las botellas vacías de 1 litro, procurando no llenarlo completamente. Teniendo la botella con agua, agregamos una gota de colorante preferido y la sellamos con una de las tapas de la botella. Usando el embudo, pues llenamos la botella con el aceite, y para finalizar con un movimiento rápido, unimos las 2 botellas y cerramos con el otro tapón la botella de aceite. Bueno, ya en la explicación del experimento, como les dije anteriormente, utilizamos lo que es la mecánica de fluidos, que se encarga de estudiar el comportamiento de los fluidos, y también dentro de ello lo que es el principio de Arquímedes. Y dice que este experimento está basado en la dinámica de fluidos, mediante el principio de Arquímedes, el cual afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Entonces, en la siguiente figura podemos observar cómo funciona este principio y logramos evidenciar el empuje o la fuerza de flotación que experimenta un objeto o un cuerpo al entrar en un fluido, donde si la masa por la gravedad supera a la fuerza de empuje, este se hundirá, pero si lo contrario, el empuje es mayor que la masa por la gravedad, este flotará hasta la superficie. Un ejemplo de esto podría ser cuando nadamos. Cuando tiramos un objeto al agua también, el objeto se hunde si su peso es mayor al peso del fluido desalojado. Entonces, el objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Para abordar el principio utilizado, se decidió hacer uso de un experimento tipo reloj de arena que consta en poner 2 recipientes en lo posible de la misma forma y en el mismo volumen, donde se suministran fluidos diferentes en cada recipiente, con el fin de experimentar la fuerza de empuje que ejerce un filtro sobre el otro debido al peso del fluido desplazado. Entonces, basándonos en este principio, básicamente, donde sabemos que existe una fuerza de empuje sobre los objetos que hace que permanezcan ya sea sobre la superficie o que estos se sumerjan, entonces lo vamos a aplicar, pero para realizar el experimento con los 2 fluidos distintos. Pero en lugar de tomar lo que es la fuerza de empuje para un objeto, lo tomaremos sobre el fluido, cuya densidad sea menor, ya que el fluido de menor densidad tenderá a emerger y el fluido de densidad mayor pues tenderá a sumergirse o se quedará en el recipiente que lo contenga. En este caso, los reactivos que utilizamos fue el agua y el aceite. Entonces, el fluido, ustedes van a observar en el video que salió hacia la superficie, en este caso, por ser de menor densidad, fue el aceite. Entre las observaciones que nosotros logramos ver, valga la redundancia, en el experimento, es que el tiempo de espera del intercambio de líquidos de una botella o de otra varía dependiendo de la temperatura y la presión del aire, como les mencioné anteriormente. Esto va a depender tanto de la temperatura como la presión, incluso de la fuerza de empuje. Podría ser aproximadamente 1 hora, dijimos, nosotros calculamos. El colorante alimentario ayuda a distinguir mejor cuando surge el intercambio de los líquidos.
La gota de agua viaja más lenta cuando atraviesa el aceite, a diferencia de la gota de aceite que va más rápido cuando atraviesa el agua. Esto es debido a la diferencia de, bueno, a la diferencia en su viscosidad. Inclusive igual por la densidad de cada una de las sustancias. El efecto del experimento solo se puede observar cuando el agua está arriba. Algunas conclusiones a las que llegamos fue que en el experimento se puede mostrar el estudio del principio de Arquímedes, que fue lo que les expliqué anteriormente, de dos fluidos con diferentes densidades. Se realizó una separación de las mezclas heterogéneas al mezclar dos fluidos de diferentes densidades, como el agua y el aceite. Al realizar este experimento se pudo observar que mantiene el mismo funcionamiento de lo que es un reloj de arena, solo que en este caso utilizamos líquidos como el agua y el aceite en lugar de la arena. Y por último, se puede observar que los conceptos de densidad y viscosidad dan una mejor explicación sobre el experimento del reloj de fluidos. Ahora vamos a visualizar el video donde el compañero José Danilo nos va a explicar acerca del reloj de fluidos. Muy buenas tardes, compañeros y doctora. Mi nombre es José Danilo Molina Arias, soy integrante y coordinador del grupo número 2. Bueno, con la parte de mi grupo vamos a hacer dos experimentaciones. Bueno, en mi parte este es el segundo experimento, el experimento número 2, que se llama el reloj de fluido o reloj líquido, como ustedes prefieran, guste o llamarlos. Bueno, lo que vamos a hacer prácticamente, nada más y nada menos, vamos a explicar la experimentación, voy a hacer la experimentación para que ustedes puedan ver cómo pude lograr hasta llegar hasta el punto final de qué es lo que pretendo hacer. Miren, esto va a ser prácticamente como un video de YouTube, que voy a estar hablando bla, bla, bla y hacer la experimentación, con la diferencia que yo voy a estar explicándolo, cuando termine el experimento voy a hacer la explicación final de cómo llegaron a esa etapa y cómo está relacionado en sí la clase de química. Bueno, yo creo que ustedes, no sé si ustedes han llevado la clase de física 2, estática o dinámica, los fluidos mecánicos se relacionan entre sí en esos temas. Podría darles una pequeña introducción sobre esto, sobre los fluidos mecánicos. Se requiere referir a una ley, que se trata nada más y nada menos a la ley de Arquímedes. Yo creo que la exposición se la va a explicar muy bien la compañera Emilia Rivera. Bueno, a la hora de hacer esta experimentación, quiero que presten un poquito de atención. Miren, este experimento es algo sencillo, no es tan difícil. Y bueno, como ya hablaron de los materiales que se utilizaron y todo esto, ahora lo pondremos a prueba. Bueno, para iniciar voy a tener uno de los materiales. Bueno, aquí yo ya tengo algunos materiales ya hechos. La cosa es que como es algo tardío a este experimento, en varios tipos de aspectos, como por ejemplo hacer unos agujeros y otros aspectos más, pues continuando así, no quise hacerlo así como entre más largo, porque si lo empiezo a hacer el experimento, el video va a quedar un poco largo y toda la explicación. Bueno, los materiales que voy a necesitar son dos botellas. Una va a tener aceite y la otra va a tener agua, y la otra viene con colorante, con agua, con la diferencia que yo ya los tengo hechos. Aquí pueden ver la botella, esta botella que ustedes ven aquí, que ya está llena de aceite. ¿Cómo lo hice? Fue prácticamente fácil y sencillo. Lo voy a explicar, pero lo voy a explicar más detallado paso a paso como está en el procedimiento. Aquí traigo el otro envase, el agua y prácticamente con el colorante. No vayan a pensar que es otro líquido, es colorante. Bueno, hasta aquí tengo la evidencia del pequeño colorante que utilicé. Bueno, pongo aquí tapón porque prácticamente me ayudó para agitarlo para que me quede el agua completamente azul. Pero bueno, eso lo voy a explicar más a detalle cuando llegue a la hora de experimentación. Uso otros materiales como una tijera, una pajilla, los dos tapones que tenían en cada botella, un cintislante. También usé la pequeña parte, bueno, que te les quiero enseñar al final, es prácticamente la pajilla. No, ¿cuál es? Ya me enredé. Esta parte, la parte aquí de la subsilicón, que prácticamente, permítanme, aquí lo tengo, que es la pistola de silicón, que prácticamente es esto. Ahora lo voy a explicar más a detalle, como diciéndolo así, como de paso a paso, como salió, como lo explicó la compañera Emilia, o como lo dio el procedimiento prácticamente. Bueno, lo que puedo hablar prácticamente sobre el procedimiento. Lo primero que se tiene que realizar, nada más y menos, agarrar las dos tapaderas y pegarlas en una parte constante. Bueno, en mi caso, yo lo tengo ya hecho. Lo hice así para no hacerlo más largo. Lo que hice yo es usar la silicona y pegarlo. Nada más. Ese primer paso es el más sencillo y más fácil. El segundo paso que hice fue poner cintislante.
¿Por qué razón pusimos cinta aislante? Como podrán saber, a la hora de realizar este experimento, voy a utilizar las dos botellas, que prácticamente ya las tengo ya hechas, y prácticamente solamente para eso. Pero el cinta aislante me sirve más que todo para que el agua, como sabemos que tiene silicón y puede ser, entre comillas, puede haber una pequeña grieta, no se deje caer en el agua. No se deje caer ni revertir o que, que se sobresalga sobre lo... O sea, que la cosa que prácticamente lo que hace un cinta aislante, tratar de tapar agujeros y todo eso, rayas. Eso es prácticamente lo que me quiero referir. El tercer paso, lo que me quiero referir es usar una pajilla. Yo sé en estas pajillas. No, perdón. El tercer paso era hacer agujeros. El agujero lo que prácticamente, bueno, yo uso un marcador para marcar unos puntos, como pueden ver aquí, unos puntos aquí, y con esos puntos agarro una tijera y estar agitándolo así hasta que se me queden los círculos. Prácticamente no tienen que ser tan grandes ni pequeños, porque tiene que ser más o menos como el tamaño de las pajillas. O pueden, miren, hay pajillas, pueden usar cualquier tipo de pajilla. Yo uso la pajilla, entre comillas, la más débil, la más plástica de todas, la que se puede doblar fácilmente. Bueno, continuando la explicación, luego de realizar esto, volvimos a usar la pistola de silicona. Perdón, ahora sí, perdón, me equivoqué. Con la pajilla, la partimos en pequeños pedazos, que tienen que ser el mismo pedazo. ¿Y para qué? Para que prácticamente haga el trabajo de esto. Cuando ustedes ven este mecanismo, este pequeño, ustedes van a decir que facilito, ya le voy a entender a esto, solamente para qué es esto. Pero prácticamente esto trabaja como, si ustedes se acuerdan de la clase de la primera de química, sobre las mezclas homogéneas y heterogéneas, cuando se suban unas pequeñas separaciones, esto prácticamente es como el 20 o el 30% como trabaja un pequeño catalizador, que prácticamente ayuda a separar cosas. Y vamos a ver muchos temas sobre que introducen aquí. Por ejemplo, como los temas como el de la densidad, como estuvo explicando la compañera. Bueno, continuando esta parte, compañeros, luego al hacer esto, luego al cortarlos, como ya lo tengo aquí, use la pistola de silicona para reforzar que no se me caiga. Porque la razón, si no uso la pistola de silicona, o bueno, en unos casos pueden usar superglue, pero es más recomendable hacer pistola de silicona, se podría decir que esta cosa, a la hora de hacer el experimento, pum, se caen las pajillas y el experimento no se va a llevar a cabo y, mejor dicho, hubiera visto un gran desastre. Bueno, continuando con el procedimiento del experimento, el siguiente paso fue prácticamente llenar un bote, agarrar uno de los envases y llenarlos de agua, como sale aquí. A la hora cuando yo realicé esto, compañeros, agarré el colorante. Pueden usar el colorante, el color que gusten. En mi caso, yo escogí el color azul, para que se pueda ver un poquito más claro, porque va a costar un poquito que el video, que costarlo verlo. Cómo hacer la experimentación, porque usar un color, por ejemplo, como verde, rojo, no se va a identificar mucho. El más recomendable es azul, pero pueden usarlo cualquiera. Consejo que les doy, no usen el amarillo, porque obviamente que estamos usando aceite. Al menos que ustedes sean así, pongan ahí un colorante, otro color al aceite, aunque para mí no lo sé. Puede cambiar o no, todavía es un misterio. Bueno, el objetivo sería esto. Y bueno, verán aquí una tapa, pero prácticamente la tapa me ayudó a solamente ayudarme a revolverlo esto para que me quede completamente azul. Hago esto porque la experimentación, porque si lo dejo en agua blanca, no se puede ver el experimento, no se puede ver lo bonito, que prácticamente les va a gustar, que son como unas pequeñas burbujas que van a salir abajo de aquí, que más a continuación voy a explicarlo cómo se logró hacer eso. Bueno, ustedes pueden ver aquí, ya prácticamente ya tengo el envase, el bote de acá con el agua, agua azul, digámosle así, agua color azul, digamos. Agua azul, digo. Bueno, ya tenemos la primera parte. Ahora la segunda parte dice ahí, llenar con un embudo, como estuvo disponible ahí en las instrucciones, con este luego, me agarro aquí, bueno, voy a quitar el tapón que está aquí, tengo aquí, prácticamente este tapón solamente me ayuda a cubrirlo. Bueno, vamos a ver, permítanme, voy a mover esta cámara justo así, para que puedan ver cómo es el procedimiento en sí, cómo realicé esto. Agarro esto, miren, ojo, no vayan a pensar que tengo miedo de cómo hacer. En ese experimento. Es muy bonito este experimento realmente. Y miren, si ustedes estuvieran acá, realmente aquí no se está transformando en color azul, sino que son las burbujitas las que salen en ese tipo de experimentación. Bueno, aquí cometí un pequeño error de apretarlo. Ojo, cuando hagan este tipo de experimento, siempre tienen que hacerlo. Como dije prácticamente. El verde que miren el color ahí, no vayan a pensar que se están combinando, sino es que todavía sigue siendo así. ¿Por qué? Porque el nivel de densidad sigue
Pero al realizar este trabajo hemos aprendido muchos puntos aspectos. Como lo estuvo hablando, como les dicen aquí. Bueno, podemos decir que el colorante ayudó a distinguir qué sucede al final. Que el agua puede decirse, bueno, más espeso, digamos, para que me capten mejor. Y puede decirse que si hubiera sido nada menos que un reloj de arena. Miren, este experimento está bien bonito y puede suceder sucesivamente. ¿Y cuál es el punto del campeón? Que prácticamente es el nivel de los fluidos. Ahora hablamos prácticamente de los fluidos o los líquidos, como ustedes gustan. Y bueno, compañeros, muy buenas tardes, buenas noches, perdón. Espero que les haya gustado este video y les haya gustado también la exposición. Luego ahora seguirán las conclusiones con el compañero. Bueno, como conclusiones tenemos cómo logramos observar y darnos cuenta. El experimento es demasiado sencillo y práctico. Como resultado obtendremos demostraciones bonitas, pues consta que el efecto solo funciona cuando el agua está en la parte superior. Esto se debe a que la densidad del agua es mayor o la densidad del aceite. Con esto comprobamos de nuevo que la física o la química está presente en todo el mundo, así sea lo más mínimo y fácil. Si se observa con atención, podría ser el principio de algo muy complejo, incluyendo los líquidos como es viscosidad y densidad. Otra conclusión es el tiempo de espera del intercambio de líquido de una botella o un recipiente con otro varía dependiendo de la temperatura y la presión del aire. Podría ser aproximadamente de 1 hora. El agua oxigenada es catalizada por la levadura, formando una reacción de descomposición del hidrógeno bastante fuerte. Al entrar en contacto con aire, el agua oxigenada se divide en agua y oxígeno, debido a que la levadura contiene catalasas que se encargan de acelerar este proceso. La presencia de algunas sustancias modifica la velocidad de descomposición, acelerando de forma muy notable a esas sustancias. Se les puede denominar catalizadores. Y como última conclusión, tenemos la estática de fluidos postula 2 principios fundamentales, mediante los cuales describe las características de los fluidos sometidos a diversos fenómenos como la presión atmosférica o la sumersión en líquido y los efectos colaterales que producen al realizarlos. Muchas gracias por su atención. Gracias, grupo 2. Salieron bien con el tiempo, ¿verdad? Bien interesante. Solo que esa presentación es bien cargada, ¿verdad? Bueno, voy a pasar lista para los otros grupos que no presentaron hoy, porque hoy tuvieron que haber subido los 4 grupos, los proyectos, los informes, ¿verdad? Hoy los 4 grupos, y voy a pasar al grupo 3. Génesis Velázquez es la coordinadora del grupo 3. De tener sus cámaras encendidas, grupo 2, ¿verdad? Ya los pueden apagar si gustan, para que no gasten sus datos. Génesis Velázquez. Presente. Kevin Ávila. Presente, licenciado. Kevin. Génesis, Kevin. Alejandro Valladares. Presente, doctora. Kevin Aguilar. Presente. Nelson Ulloa. Nelson Ulloa. Nelson, ¿qué pasó con Nelson Ulloa? Entró tarde y se volvió a salir. Se salió al final, ¿verdad? Daniela Ordóñez. Presente. Y Justin Núñez. Justin Núñez.
Justin Núñez. Nelcy está ahí. Ajá, gracias. Y Justin Núñez. También se salió. Justin Núñez tiene problema. Bueno, con el grupo 4, coordinadores Cristian Molina. Presente. Cristian Molina. Fanny María Gómez. Presente. Alex Jiménez. Presente. Delmer Rivera. Presente. Wilmer Castro. Presente. Carlos Carrasco. Presente. Sherlyn Ferrera. Presente. Y Alejandro González. Aquí, Lick, presente. Justin Núñez. Volvió a entrar Justin. Voy a ver, vamos a ver, para no estar, bueno, yo creo que Elvin Raudales no se salió. Sharon Sánchez. Ajá, no se presentaron, ¿verdad? ¿Y a quién? Nidian Velázquez. Vamos a ver quién otro. Pues Elvin, yo creo que Elvin Raudales ya no está en la clase, ¿verdad? Y otro, yo creo que estos dos turcios tampoco están en la clase. Ni Nelson David Aguilera Lara, Carmen Mabel Turcio y Milixa Yasmir Turcio. Ya no están en las clases. Bueno, jóvenes, ha sido todo por hoy. Gracias. Espero que hayan subido sus proyectos, que los 4 grupos ya hayan subido sus proyectos el día de hoy, ¿verdad? Porque ya no hay prórroga para otro día. Bueno, para los otros 2 grupos vamos hasta el próximo jueves. El lunes pues terminamos clase y espero recuperar el laboratorio. Por lo menos se los mando para que ustedes lo elaboren y lo entreguen después de Semana Santa. Si no hay más que preguntarle al grupo que hizo presente el día de hoy, ¿verdad? Cualquiera de los 2 grupos, si tenían alguna pregunta para el grupo 1 y no lograron hacérselas, o al grupo 2 están a tiempo, si no, pueden retirarse. Y gracias a Ámbar, espero que haya grabado el día de hoy y me mande los 2 links, ¿verdad? De la vez pasada, que fue el día lunes, y martes y este día. Cuando le tocó. Ajá, me imaginé, no importa, aunque sea para tener una evidencia que ustedes se presentaron el día de hoy, ¿verdad? Gracias, Ámbar. Porque hoy solo son proyectos que ustedes están presentando. Y la clase, por alguna duda que algunos quieren volverla a escuchar. Doctora. Sí, Emilia. Una consulta. Lo de los proyectos vendrá en el examen. No, los proyectos no, son de laboratorio de ustedes realizados aquí. Ah, ok. Gracias, doctora. Están evaluados. Aquí los evaluamos. Jueves, los proyectos, ¿va? Sí, 3 y 4, máximo 40 minutos
¿verdad? Pueden estar entre 35 y 40 minutos. Menos de eso, no, ni más de eso, ¿verdad? Pueden estar un poquito más, unos 5 minutos más de 40, ¿verdad? Ya menos de 35 minutos no. Busquen la forma para que estén entre 35 o 40, lo máximo, y si se pasan unos 5 minutos más, no hay problema. El martes va a dar repaso, porque la próxima es de Semana Santa y sí examen. El martes es un capítulo que vamos a ver. Terminar el primer capítulo. Sí. Doctora. ¿Sí? ¿Sí, Emilia? Una consulta con respecto al grupo 2, cuando dice que la presentación está muy cargada, ¿es que explicamos demasiados conceptos o...? No, cuando digo que la presentación está bien cargada es porque ustedes escriben todo lo que están leyendo. Entonces es cuando ustedes tienen que tener agilidad del tema. Solo colocar, digamos, nombres o algunos ejemplos. Bueno, ustedes decían ejemplo, así como es un ejemplo que pusieron de la miel, ¿verdad? Entonces ustedes tenían que poner tal vez un ejemplo, decir el concepto ustedes, explicarlo con sus propias palabras y mirar que ahí estaba el ejemplo, ¿verdad? No sé si me doy a entender, pero escribieron todo. Cuando las presentaciones, la presentación no es el informe, jóvenes. El informe sí va toda lo que es el marco teórico, toda la información que ustedes recopilaron o investigaron en el informe. En la presentación solo van algunas palabras como de recordatorio. No sé si me doy a entender. Ustedes y yo creo que ya saben cómo es hacer una presentación. Tal vez uno porque son de primer año o de segundo año y no han llegado a ese nivel que les exigen. Ya las presentaciones tienen que ser como párrafos solo de recordatorio, no estar llenando. Es como si ustedes vienen y copian y pegan toda la información de un libro a PowerPoint. No es así. Ustedes tienen que leer, estudiar, comprender, analizar y buscar ejemplos y solo colocar palabras claves para recordatorio. Así es la presentación. Bueno, doctora, en los conceptos que nosotros utilizamos tratamos de resumirlo. El problema era como eran varios conceptos, por ejemplo, en el segundo experimento, entonces tratamos de que en una sola presentación fueran 3 conceptos y así. Creo que por eso usted dice que se miraba cargada, pero bueno, gracias, doctora. Sí, es que cargado en sentido, yo entiendo que ustedes querían explicar los conceptos, solo era necesario que pusieran los nombres del concepto, no el concepto en sí, lo que significaba, sino el nombre y un ejemplo, y ustedes podían explicar qué era ese concepto y el ejemplo. No sé si me doy a entender. No era de, yo sé que podía explicarse más en escritura, y claro, y algunos fueron, solo leyeron y explicaron un poquito, pero más estuvieron en leer que en explicar. Siempre los primeros grupos son, ¿verdad? Como dicen, aprenden los demás, pero no crean, hay veces que los primeros grupos son buenos y ya los últimos grupos no sé por qué no aprenden de los errores de los primeros. Así me ha pasado. No crean que les va, pero algunas veces es al revés. Aprenden de los errores de los primeros, los últimos grupos. Y en virtual es así, como no todo el mundo está en lo que deben de estar, ¿verdad? Unos están en otra cosa. Yo entiendo, de forma virtual, están, como les digo yo, en cuerpo presente, solo se conectan y se desconectan. Se conectan y se desconectan. Así están. Entonces no captan las observaciones que, como Emilia está preguntando ahorita, y yo estoy aclarando cuál fue, y los demás no están en lo que deben de estar y cometen el mismo error. Espero que tercero y cuarto grupo hayan entendido el mensaje. Pero no estuvieron mal, eso sí. Ante todo, lo felicito porque captaron la idea. Miro que ustedes desde el inicio ya sabían cómo desarrollar
un proyecto. Lo que yo quería, el objetivo mío, que ustedes aprendieran a cómo elaborar, ¿verdad? Un informe de laboratorio. De eso se trataba, del informe de laboratorio. Presentarlo, explicarlo y realizarlo. Y los dos llegaron a lo que era el meollo del asunto. No solo venir a decir que qué bonito se miraba este color, sino que explicaron cuál era el producto, ¿verdad? Qué es lo que buscaban y qué es lo que ustedes lograron encontrar. Porque algunos grupos no hacen eso. Y por lo menos no les fue les fue bien. ¿Cómo les quiero decir todo? No les fue mal. Bueno, si no hay otra pregunta, pasen buena noche y buen provecho. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.